en ese mundo siguen pasando cosas donde Estados Unidos es un jugador muy importante, ¿no, Ramiro? Ahí lo vemos a Donaldo Trump. Lo que vemos ahí es la foto del acuerdo de paz que se terminó de firmar el lunes en Egipto, con una presencia importante. Hay que decir que Trump, me parece que esta paz es más un éxito de Donald Trump, un éxito para Donald Trump, que un éxito para Medio Oriente. ¿Por qué decimos esto? Porque logró, miren esta foto, ahí vos tenés al rey de Jordania, al emir de Qatar, al emir de Arabia Saudita, en la reunión estuvo también Emmanuel Macron de Francia, Sánchez de España, el primer ministro de Inglaterra. Bueno, logró juntar cerca de una docena de líderes mundiales muy importantes para sellar este acuerdo de 20 puntos, ambicioso, porque incluso uno lee con detención los puntos. El punto 19 habla de la creación del Estado palestino. Claro. Y entonces, lo que luego acontece después de esta firma es, bueno, ¿cuánto de lo que está en esos 20 puntos realmente se va a concretar? Evidentemente, el respaldo más importante para lo que hablamos del éxito de lo que fue este acuerdo fue que Hamás liberó los rehenes. Los rehenes, obviamente, los que estaban con vida, los 20 que estaban con vida, donde se encontraban 3 argentinos, y el compromiso de entregar los cuerpos de los rehenes sin vida, algo que Hamás aclaró y viene aclarando, porque eso después nos vamos a meter en el capítulo actual, que le está costando muchísimo reunir los restos de los rehenes sin vida, porque todo lo que fue la Franja de Gaza hace 2 años que está siendo sometida a un bombardeo constante. Fíjense, esta es una foto de la Franja de Gaza hoy, está devastada. Imagínense ponerse ahí a buscar los cuerpos de rehenes que, bueno, que fueron siendo escondidos, movilizados, etcétera. Bueno, pero ¿por qué es importante esto? Porque si uno lee en estos momentos hoy las crónicas de los distintos medios periodísticos israelíes, lo que dicen es que, situémonos, Netanyahu gobierna con una coalición donde está Netanyahu y donde tiene aliados que están a la derecha de él, como por ejemplo Smotrich, el ministro de Finanzas, o Ben-Gvir, el ministro de Seguridad Nacional. Y ellos fueron los máximos boicoteadores de este acuerdo, no querían acordar, y son los que proclaman seguir la guerra permanente hasta destruir a Hamás completamente. Entonces, lo que están diciendo ahora es que Hamás no está cumpliendo con el acuerdo porque no está entregando los cuerpos. Al mismo tiempo que Hamás dice, necesito tiempo. La última declaración de Hamás es, necesito tiempo. Entregaron primero 4 cuerpos, uno de los forenses israelíes dijeron que no correspondía con un rehén israelí, después se entregaron 2 más, etcétera. Pero bueno, sí cumplieron con entregar los 20 que estaban con vida. La contraparte fue la liberación de cerca de 2.000 presos que se encontraban en cárceles israelíes, presos palestinos, de los cuales cerca de 1.700 no tenían ni causa ni condena, y dentro de ellos muchísimos eran niños. Y ahí me quiero meter también en cómo se contó, cuál fue la narrativa en nuestro país, por ejemplo, de eso. Ahí le voy a pedir a Brennan cuando pueda que ponga las tapas de los diarios para tener una idea. Miren, fíjense, ahí, si querés achicalo un poquito, o bueno, lo vamos leyendo ahí. Tenemos a la izquierda La Nación, terminó la pesadilla. Bueno, ahí terminó la pesadilla, los 20 rehenes volvieron a Israel y empieza el debate por Gaza. Eso publicó La Nación el martes, que publicó Clarín. El final que tanto esperamos, volvió la paz y los rehenes en Israel ya fueron liberados. Bueno, ahí vemos claramente la doble vara y esta idea de la deshumanización de los palestinos. Es decir, lo único que importa son los rehenes. Israel entregó 2.000 presos y no sabemos ningún nombre, cuál es su vida, cuál es su narrativa, si tenían hijos, si no, y de los rehenes israelíes, sobre todo los argentinos, sabemos todo. Obviamente influye que había argentinos y eso influyó siempre en el conflicto aquí, pero
es parte, ¿no?, de esta idea de deshumanizar todo lo que sea la vida palestina. Hay que decir también que hay 13.000 presos actualmente palestinos en Israel y el 80% está sin causa. Le mando un saludo al perro de tu perro, Chelo. Le mando un saludo. No pero hay uno que está ahí, sí. No, el mío es mudo, yo tengo un perro mudo, pero este es uno que está ahí afuera. Se ve que no puede conectarse al balcón de hierro. Y bueno, yo solamente haría un comentario, sí, que habría que en realidad los palestinos no son presos, son rehenes también, porque están, sobre todo si vos me decís que la mayoría de los que fueron liberados en estos días eran niños y que hay no sé qué cantidad de gente detenida en las cárceles de Israel sin causa, sin juicio y sin pruebas, son rehenes. Sí, son presos por ser palestinos. De hecho, de los que se liberaron, de esos cerca de 2.000, la mayoría fueron detenidos durante el conflicto. La mayoría en Gaza y algunos en Cisjordania, donde sigue el conflicto y donde los colonos siguen avanzando y donde día a día Israel va robando algún metro, alguna casa, algún olivo a la población de ahí. Y lo que vos señalas, Felipe, fue parte de la disputa que hubo en redes sociales en Argentina, porque cada vez que un periodista dijo intercambio de rehenes, salieron todos los trolls sionistas a decir no son rehenes, digan bien las cosas, di hasta escraches a Tenenbaum, que es un judío profeso y demás, y la verdad es que le podemos decir rehenes, le podemos decir presos, pero la realidad es que estamos hablando de personas detenidas sistemáticamente por Israel antes del 7 de octubre. Es decir, estos 2.000 fueron del 7 de octubre para acá, pero hay 13.000 que están detenidos antes. Hay múltiples informes de organizaciones de derechos humanos con la situación de los presos de las cárceles de Israel, y eso también es una de las situaciones que se vive allí, que los ciudadanos palestinos en todo ese territorio, lo que contamos como hoy Israel, Franja de Gaza y Cisjordania, son ciudadanos de segunda clase. El palestino en Israel tiene menos derechos que el israelí, y el que vive en la Franja de Gaza vive encerrado con bombardeos constantes y sin la posibilidad de desarrollarse, porque obviamente tenés menos acceso a trabajo, a estudio, a comida, a bienes materiales, etc. Y en Cisjordania, por ejemplo, vos si querés recorrer una autopista, los israelíes pueden recorrer por todas, los palestinos tienen que pasar por distintos puestos de control. Y después, volviendo al tema de Donald Trump, fue interesante también entender cómo se llegó a esta situación donde el máximo ganador fue Trump, no tanto Medio Oriente, después por ahí lo desarrollamos un poquito. ¿Por qué Donald Trump? Porque logró que ambas partes firmen este acuerdo. ¿Cómo lo logró? Bueno, un punto importante que fue cuando en septiembre Israel bombardea a Qatar. Esa fue una situación que molestó mucho al presidente de los Estados Unidos, porque Qatar, si bien es financista de Hamas, es aliado norteamericano y hay bases norteamericanas, bases militares en Qatar. Recordemos que este año, a principio de año, Donald Trump hizo una gira por Medio Oriente, no pasó por Israel, pasó por Qatar, pasó por Arabia Saudita. Qatar le regaló un avión importante a Donald Trump, y los negocios petroleros y de distinta índole interesan muchísimo al presidente de los Estados Unidos. Bueno, cuando sucede ese bombardeo a Qatar, Estados Unidos no estaba avisado. Eso hizo montar en cólera al presidente norteamericano. Hubo un llamado a Netanyahu diciéndole qué es lo que estás haciendo, y cuando el primer ministro israelí Netanyahu viajó a Estados Unidos a la cumbre de las Naciones Unidas hace 3 semanas nada más, le hizo pedir disculpas al emir qatarí y terminó de condicionarlo para aceptar este acuerdo. Y por el lado de Hamas se encuentra en una posición de mucha debilidad. Ya hacerse cargo de los rehenes con vida había pasado de ser de una situación de ventaja o de la negociación a una situación
de conflicto permanente porque ya no sabían cómo mantenerlos y tenían miedo también a las amenazas de Donald Trump, que había señalado de una posible devastación total de la Franja de Gaza, incluido todo lo que es Hamás, y teniendo en cuenta que ya Israel había asesinado a Sinwar, que había sido el cerebro del 7 de octubre, a su hijo, a la línea sucesoria, a los máximos cuadros militares y políticos de Hamás, además de haber dado golpes importantes a Hezbollah y a los principales referentes de la Guardia Revolucionaria iraní, es decir, a todos los aliados que podría tener Hamás, habían sido golpeados duramente por Israel, y bueno, Hamás decidió aceptar eso. De acá para adelante, ¿qué es lo que se puede ver? Paradójicamente, a lo que dije recién, Hamás está mostrando signos de seguir dominando el territorio, y en los periódicos israelíes y también en la prensa norteamericana se ve cierto, ¿cómo podríamos decir? Cierta benevolencia de Donald Trump hoy para con Hamás, como de permitirle cierto aire a Hamás para que se reorganice, e incluso en la prensa norteamericana circularon algunos off donde Trump decía, bueno, hoy Hamás está garantizando la paz en la Franja de Gaza. Entonces hay una situación de cierta confusión. Y después, con lo que tiene que ver con el retiro de las tropas israelíes, hay unos mapas que indican que en realidad las FDI se retiraron de una parte de Gaza, pero establecieron como una línea azul que forma como una línea recta en la frontera de Israel, podríamos decir un tercio del territorio de Gaza, que sigue siendo controlado, lo nombran como una zona de exclusión o de seguridad, que sigue siendo controlada por las FDI, y además una de las estrategias tanto de los militares israelíes como de los servicios de inteligencia fue armar milicias con palestinos disidentes. Esos palestinos disidentes fueron duramente castigados por Hamás. Entonces, bueno, se viene una situación compleja, y después está el último punto de lo que tiene que ver con esa hoja de ruta de los 20 puntos, que tiene que ver cómo va a ser este gobierno, donde se indicaba un gobierno tecnocrático, apolítico, donde una de los garantes de ese liderazgo político es Donald Trump, y el segundo es el ex primer ministro británico Tony Blair. Bueno, ahí es complicado. En el documento se excluye taxativamente a Hamás, pero se da la posibilidad de que lo que tiene que ver con la autoridad palestina, que hoy gobierna Cisjordania, cuyo máximo referente es Mahmoud Abbas de Fatah, tenga participación. Pero Mahmoud Abbas, como lo hemos contado también en la última entrega, está muy debilitado, tiene casi 80 años, la autoridad palestina en general está desgastada en Cisjordania, muy penetrada por la corrupción, problemas de gestión, prácticamente funciona casi como un órgano lateral a lo que es Israel. Entonces, la verdad que ahí se hablan muchos interrogantes de cómo va a ser el gobierno en Gaza, y la idea de Donald Trump de hacer un espacio funcional, desarrollo inmobiliario. En esa palabra que utiliza Donald Trump, espacio funcional, uno se preguntaría, ¿funcional para quién y para qué? Así que, más que un momento de paz, me parece que lo que se vive hoy en Medio Oriente es una pausa al conflicto que se había incrementado muchísimo en los últimos 2 años, pero evidentemente se abrirán nuevos capítulos.